que nada es por la explicación de uno de los gráficos, que Dale, no dime. me quedó del todo bien, que Bueno, es el de la diapositiva 5. Profe, hay una en el chat, una duda con el gráfico de invernación. ya. Primero vamos a la 5, que es más cercana, y además que esa es la... ¿Dónde veo el chat? Ya, hibernación. Esa la dejamos para el tiro. Valentina, ¿me dijiste que tenías duda? Sí, Ya. Esta gráfica. Esta gráfica, ¿cierto? sí. Ya. Entonces, ¿de qué se trata esto? Básicamente, tenemos dos tipos de respuesta metabólica en organismos, en los organismos, ¿cierto? La primera es la que vimos ya en la clase pasada, y esto es un repaso, que es cómo responde un animal endotermo, ¿cierto? Un animal que mantiene su temperatura corporal dentro de ciertos límites, como en este caso, imagínense ustedes si somos mamíferos, esto debería ser cercano a 37 grados Celsius, ¿cierto? Entonces eso puede ir, dependiendo de la especie, desde 10 grados Celsius abajo a 38, 39 grados por arriba, o bien si son animales más grandes, por ejemplo, eso puede reducirse un poco al lado derecho y bajar mucho al lado izquierdo. Una vaca, por ejemplo, tiene una zona termoneutral de valores de temperaturas críticas inferiores, incluso bajo cero, porque es muy grande, tiene mucha inercia térmica. Entonces, los organismos básicamente se comportan como homeotermos, ¿cierto? Y para eso necesitan variar o modificar muchas de sus características posturales o fisiológicas para mantener la temperatura. Entre ellas es el cambio metabólico. Y ahí vamos a la gráfica que tú me dices. Entonces, para caracterizarlo, hay una primera región que se llama la zona termoneutral. En este caso es thermoneutral zone, ¿cierto? Que está definida por dos temperaturas. La temperatura crítica superior, aquí, y la temperatura crítica inferior, por este lado. Bajo esta temperatura crítica inferior y sobre esta temperatura crítica superior, el metabolismo aumenta. Entonces, como en esta zona se da la expresión mínima de la tasa metabólica, o sea, es la mínima condición de gasto energético que un organismo endotermo puede manifestar, si tú quieres, se le denomina tasa metabólica basal. Es la base, lo mínimo, ¿ok? Y es cuando un animal está básicamente en reposo y solamente manteniendo sus funciones básicas, ¿cierto? No está, y está en reposo, por lo tanto, está con actividad mínima. Generalmente esto se mide también en la fase de inactividad del animal. Por ejemplo, si es un ave diurna, tú lo mides en la noche. Si es un roedor nocturno, tú lo mides en el día. ¿Okay? Porque existen cambios en la tasa metabólica entre el día y en la noche en los organismos. Entonces, tenemos la zona termoneutral, que está definida por dos temperaturas, en donde el metabolismo no varía, y además es mínimo. ¿Okay? Por eso lo llamamos basal. Bajo esta temperatura, que es lo que, bueno, dentro de esta temperatura, dentro de esta zona termoneutral, pequeños cambios en la temperatura ambiente, por ejemplo, entre 25, 26, 27 y 28 grados Celsius, esos cambios térmicos no producen cambios metabólicos. ¿Por qué? Porque los animales son capaces de ajustar rápidamente las condiciones de disipación de calor y sin gasto de energía. Por ejemplo, haciendo piloerección si tú requieres conservar un poco más de calor, o también redistribuyendo tu sangre hacia la periferia, ¿cierto? Eso lo vimos, de tal manera de aumentar la conductividad térmica hacia el ambiente. Todos esos cambios no requieren una modificación sustantiva del metabolismo, por eso que el metabolismo se mantiene constante, a pesar de los cambios térmicos y a pesar de que tú estás manteniendo la temperatura corporal. ¿Ok? Eso es dentro de la zona termoneutral. Entonces, si esos mecanismos de redistribución de la sangre hacia la periferia o hacia el interior
la piloerección, los cambios posturales, hacerse bolita o hacerse más extendido, por ejemplo, aumentando la superficie de exposición del cuerpo, digo, a un suelo que está más frío para evitar sobrecalentarse, o a un suelo que está más caliente para calentarse y evitar enfriarse. Cuando esos mecanismos ya no dan abasto, empiezan a operar los cambios metabólicos. Para el caso de temperaturas que están sobre esta temperatura crítica superior, un animal, por ejemplo, comienza a jadear o comienza a hacer, en el caso de las aves, se llama gular fluting, que es como un jadeo, parecido a un jadeo, ¿cierto? En donde se comienza a ventilar el sistema respiratorio de manera más rápida y así aumenta la evaporación. Como aumenta la evaporación, se disipa calor, pero ese jadeo, en el caso de perro, o el gular fruiting, en el caso de aves, ¿cierto? Requiere gasto de energía. Entonces, por eso que hay un pequeño aumento en el gasto de energía, a pesar de que están disipando mucho calor por evaporación. Acuérdense ustedes que la evaporación es uno de los mecanismos más eficientes para la pérdida de calor. Eso es lo que ocurre por este lado derecho. Por el lado izquierdo, lo que ocurre es lo siguiente: una baja en la temperatura ambiental lo que va a producir es que aumenta el gradiente térmico entre el organismo y el ambiente. ¿Se acuerdan ustedes que, por ejemplo, la conducción, la radiación, la convección dependían del gradiente térmico? ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase pasada, todos los mecanismos de transferencia de calor, salvo la evaporación, dependen de la temperatura entre dos cuerpos, ¿cierto? En este caso el ambiente y el organismo. Entonces, mientras mayor es el diferencial térmico, mayor es la transferencia de calor, y el calor siempre va desde un cuerpo con mayor temperatura a un cuerpo con menor temperatura. De esa manera, disminuye la temperatura ambiente y el animal se mantiene a la misma temperatura corporal, significa que aumenta este diferencial térmico. TB, la temperatura corporal, menos TA. Como aumenta este diferencial térmico, aumenta la pérdida de calor, y esa pérdida de calor tiene que ser compensada con calor metabólico. ¿Ok? Entonces, en esta zona en que ya no podemos modificar la conductancia, cambiando la estructura del pelaje, haciendo piloerección, redistribuyendo la sangre, ¿cierto? Cuando ya no podemos cambiar más la conductancia por esos mecanismos, necesariamente necesitamos producir más calor para compensar la pérdida de calor que se produce por aumentos en esta diferencia térmica. Por eso que tenemos esta cosa de aquí. Pero llega a un punto, cuando hace mucho frío, los organismos ya no son capaces de producir más calor, porque tienen sus límites, ¿cierto? Es como el equivalente a un vehículo, ¿cierto? Que va a su máxima velocidad con el acelerador a fondo, el tacómetro a 1000, ya no puedo aumentar más la velocidad del motor, por lo tanto no puedo transferirle más energía a las ruedas y yo no puedo aumentar más la velocidad, es imposible, ¿cierto? Llegado a ese punto, cuando la máquina está al 100%, alcanzamos lo que se llama el metabolismo máximo. ¿Ok? En este caso, cuando es sometido a frío, metabolismo máximo de termorregulación. También puede haber un metabolismo máximo, por ejemplo, de velocidad de escape. Yo obligo a un animal a correr, a correr, a correr hasta con su capacidad máxima, ¿cierto? Pero en este caso es de termorregulación. De tal manera que cuando se alcanza ese metabolismo máximo y yo me mantengo en esta temperatura letal inferior y bajo un poquito la temperatura, este animal ya no es capaz de compensar las pérdidas de calor y se empieza a enfriar. ¿Por qué? Porque pierde más calor que el que produce. Y como se empieza a enfriar, comienza a producir menos calor aún, porque acuérdense, nosotros somos, o los animales son básicamente un conjunto de reacciones bioquímicas que producen calor. Si disminuyo la temperatura de todo ese conjunto, voy a producir menos calor. Y se produce entonces una retroalimentación positiva que hace que estos animales caigan en una espiral, ¿cierto?, de enfriamiento. Produce menos calor,
compensa menos, pierde más temperatura, baja más la temperatura, produce menos calor, etcétera, etcétera. Y ahí llegamos a la circunstancia en que el animal eventualmente muere por hipotermia. ¿Ok? Eso es más o menos, o eso es la explicación de esta figura. Entonces, esto lo van a ver en una ayudantía, pero, por ejemplo, si nosotros sabemos que... otra cosa interesante es que cuando uno hace una extrapolación de esta recta cuya pendiente es la conductancia térmica, hace uno esta extrapolación, el punto de corte aquí es la temperatura corporal. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque cuando hago una extrapolación yo estoy diciendo cómo va a ser, qué características va a tener este animal cuando la tasa metabólica es cero. Estoy aquí, en este punto. Cuando la tasa metabólica es cero, ¿cuánto vale la temperatura? Entonces, yo tengo esto. Si la tasa metabólica es cero, esto es cero, esto lo paso para acá, dividiendo me queda 0 es igual a TB menos TA. Por lo tanto, TB, paso esto para acá, es igual a TA. Cuando el metabolismo es 0, ¿cierto? La temperatura ambiente va a ser igual a la temperatura corporal. Efectivamente, porque el organismo se va eventualmente a estabilizar con el ambiente si no produce calor. Entonces uno puede calcular con esta función, puede calcular la temperatura corporal de este organismo. Entonces tenemos básicamente un triángulo, ¿cierto? Tenemos este triángulo con esta hipotenusa cuya pendiente es la conductancia térmica, el alto es el metabolismo máximo, ¿cierto? Y el delta T es, bueno, en este caso TB menos la temperatura inferior letal, por ejemplo. Tenemos otros triángulos que se pueden visualizar aquí. Por ejemplo, otra recta cuya pendiente de nuevo es la conductancia térmica, pero ahora los catetos son la tasa metabólica basal y TB menos esta temperatura inferior crítica. Entonces, con esos parámetros uno puede empezar a preguntarse cosas. Por ejemplo, si la temperatura es 37 grados Celsius, la temperatura corporal, la temperatura letal inferior es menos 10, o sea, si esto es menos 10, si TB es 37 y la conductancia, o sea, la pendiente de esta recta es 10, puedo calcular el metabolismo máximo. ¿Puedo hacerlo? Sí, fácil, eso es Pitágoras. ¿Ok? Y por otro lado, si yo sé que el metabolismo basal es 70 ml o calorías o lo que fuera, ¿cierto? Y tengo la misma conductancia, puedo calcular cuál es la temperatura crítica inferior, sabiendo que además TB, la temperatura corporal, es 37 grados Celsius. Entonces, con esta simple caracterización de esta curva, sabiendo que el calor o el metabolismo es igual a la conductancia por TB menos TA, y teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar, uno puede entonces empezar a estimar cuáles son las capacidades máximas de los organismos en función de su temperatura ambiente y su conductancia. ¿Te quedó claro? Gracias, profe. No quiero que haya dudas con esta curva. Si alguien tiene dudas, que lo diga y lo repetimos al cansancio. Ya, ok. ¿Qué más? Lo de la hibernación. Este gráfico. ¿Quién preguntaba? Solo está en la cama. La Aline preguntaba. Aline, ya. ¿Qué duda tienes? No te oigo. La explicación. Todo lo que estuve escribiendo me di el trabajo, no lo entendí. Ya, no tiene micrófono. Ya, voy a repetir entonces. Ok. Yo les comentaba que, bueno, hace una pequeña introducción. La hibernación es un estado de sopor. ¿A qué se refiere el estado de sopor? Se refiere a un estado de letargo metabólico, en donde
la temperatura corporal llega a niveles muy cercanos a la temperatura del ambiente. Entonces, básicamente los animales abandonan la condición de homeotermia por un rato, por un periodo, ¿cierto? O abandonan lo que se llama la condición de normotermia, en el sentido de temperatura normal. Entonces, existen dos tipos de depresiones metabólicas, al menos en endotermos, que es, porque en ectotermos ocurren otras cosas, que es el sopor diario, por ejemplo, en el caso de colibríes que presentan sopor diurno, en muchas otras especies se ha descubierto también que presentan sopor de ese tipo, sopor, perdón, nocturno, en donde por la noche disminuye la temperatura corporal, y como disminuye la temperatura corporal, no necesitan, vamos a volver acá, como esta condición se abandona de normotermia, no necesitan aumentar el metabolismo, ¿cierto?, para compensar la pérdida del ambiente. Si yo dejo que mi temperatura caiga durante la noche, necesariamente mi metabolismo va a disminuir. O dicho en otras palabras, si yo disminuyo mi metabolismo, no voy a poder mantener la temperatura corporal. Básicamente el mecanismo es ese. Uno disminuye el metabolismo y a consecuencia de eso disminuye la temperatura corporal más alta que la del ambiente. ¿Okay? Pero lo que ocurre en los organismos es que básicamente el termostato cambia, de tal manera que ahora el termostato, en vez de estar a 37 grados Celsius o 40 grados Celsius, cambia a 20 grados Celsius. Entonces no necesita producir calor para mantener una temperatura súper elevada, sino que deja que la temperatura siga a la del ambiente, o muy cercana a la del ambiente. Entonces, eso es el sopor. Y la hibernación es un tipo de sopor, pero más prolongado, que ocurre generalmente en los meses en animales en donde el alimento escasea y la temperatura es más baja. Entonces, esa es la situación que tenemos, por ejemplo, en esta ardilla del género Spermophilus, ¿cierto?, del hemisferio norte. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? En junio, julio, agosto, que son los meses de verano, en donde hay alimento y las temperaturas son más cálidas, ¿cierto? Los organismos tienen un cierto metabolismo de terreno, si ustedes quieren, o metabolismo por día, ¿cierto?, que uno lo puede estimar también, y ese metabolismo les permite mantener la temperatura, fíjense ustedes aquí, a 37 grados Celsius. Aline, ¿me sigues? Ok. Entonces, en el verano, cuando tienen alimento y los animales forrajean, obtienen energía, gasta esa energía, entre otras cosas, para mantener la temperatura corporal. Entre otras cosas, porque también forrajean, se aparean, crecen, producen camadas, etcétera, etcétera. Corren por ahí. Entonces, este metabolismo es el que tienen en terreno de manera natural en los meses estivales de verano. Cuando llega el invierno, vamos a suponer que este animal va a mantener la temperatura de 37 grados Celsius. Cuando llegue el invierno, la temperatura del exterior, outside temperatura, ¿cierto?, y la temperatura de la madriguera también, disminuye. Fíjese usted, en diciembre, en pleno invierno del hemisferio norte, las temperaturas afuera pueden llegar a menos 10, menos 13 grados Celsius. Eso es mucho frío. Entonces, como es mucho frío, ese diferencial térmico entre el ambiente y la temperatura corporal es extremadamente alto. Son 37 menos 10, son menos 47, casi 50 grados Celsius de diferencia, que el animal tiene que luchar contra eso para mantener su temperatura corporal. Como no tiene energía en el invierno para hacer eso, ¿cierto?, no tiene reservas tampoco, el animal lo que hace es, perdón, antes que eso, si ese es el caso del animal necesitara mantener esa temperatura corporal de normotermia a 37 grados Celsius, el animal tendría que irse por esta curva y gastar toda esta energía, aumentar la energía, ¿cierto?, que gasta en verano, casi al doble, y gastar energía durante todo el invierno,
para luego en verano volver a retornar a los niveles que gasta en esa época. Como esa energía que estaría localizada en esta parte como el área achurada naranja, ¿cierto? Como el área pintada naranja, toda esta energía el animal debería sacarla de algún lado, o de reservas o de forrajeo, y ir a buscar alimento al exterior. Pero ustedes comprenderán que un ambiente que está a menos 15 grados Celsius probablemente está muy cubierto de nieve y el alimento es muy escaso. Entonces el animal no tiene alternativa más que decidir, por así decirlo, disminuir su temperatura corporal, deprimir su metabolismo e irse a dormir a la madriguera. Entonces cuando eso ocurre y el animal disminuye su temperatura corporal, ¿cierto?, a niveles cercanos a la madriguera, entonces se mantiene muy apenitas por sobre la temperatura de la madriguera. Eso hace que el metabolismo esté casi en cero, obviamente no puede estar en cero, pero es muy bajo el metabolismo, ¿ok? Entonces, bueno, y de vez en cuando los organismos despiertan, cada una semana, ¿cierto? Cada 10 días despiertan y vuelven, despiertan y vuelven, despiertan y vuelven. Entre otras cosas, este despertar es, por ejemplo, para eliminar los desechos nitrogenados que se producen por este metabolismo, que aunque sea mínimo, de todas maneras genera estos desechos que tienen que ser eliminados a través de la orina. Entonces el animal básicamente, porque no están alimentándose, pero sí están metabolizando reservas, y entre ellos probablemente proteínas. Entonces, eliminan, se despiertan, orinan, vuelven, se despiertan, orinan, vuelven. Y eliminan así los desechos que se van acumulando poquitito a poquitito con este metabolismo muy bajito. Entonces, como existe este aumento de pronto del metabolismo y de la temperatura corporal, ¿cierto? Esto hace que el ahorro no sea absoluto. Estos pics dan cuenta del despertar. Aumentó la temperatura, salió al exterior, hizo pipí, gastó más energía, volvió. Volvió, bajó la temperatura, deprimió su metabolismo de nuevo. No, los procesos no se van a cero. Fíjate que si estuvieran en cero, estarían en esta línea. Están en una condición de sopor mínima. Fíjate que incluso aquí la temperatura de la madriguera es un poquito menor que la temperatura del animal. Entonces, si la madriguera está a 0 grados Celsius, este animal, hay periodos en que está a 3 o 4 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, no se van a cero, pero son mínimos mínimos. Y son más bajos que el metabolismo basal. Bueno, no muere porque tiene capacidades particulares que permiten hacer esta situación de heterotermia temporal. Por ejemplo, se activan una serie de mecanismos bioquímicos que les permiten lidiar, por ejemplo, que cuando despierta se producen estas explosiones metabólicas, ¿cierto? Explosión metabólica que genera un montón de radicales libres. Y esta producción de radicales libres, que puede ser muy perjudicial porque daña los tejidos, estos organismos tienen mecanismos antioxidantes para lidiar con esta situación. Ahora, ¿pueden morir igual? Sí, claro, pero hasta donde yo sé no existe una mayor tasa de mortalidad en la hibernación. Les cuento que en la actualidad, con un colega de la Universidad Austral, Roberto Nespolo, estamos haciendo un estudio de la hibernación en el monito del monte, y él tiene unas exclusiones, como unos experimentos seminaturales, donde se manipula el alimento, la cantidad de alimento que tienen los organismos, y hasta donde yo sé, en los experimentos que se han realizado, no ha habido ninguna mortalidad de esos animales en el invierno. Así que, sí, claro, pueden morir, pero como pueden morir en cualquier otra situación. Entonces, básicamente, este es el ahorro de energía. Fíjense que el ahorro es sustantivo. Yo diría que si uno compara el área bajo la curva de esta gráfica con esto, es bastante mayor. Entonces, ahorra más del 50% de la energía que sería necesaria para mantenerse en normotérmico. Ok, Aline. Qué bueno que te haya quedado claro.
Dígame. Yo tengo una duda sobre la diapositiva 31, que tampoco entendí la explicación que puso. Ya. A lo mejor ya era tarde. A ver, déjame leer qué es lo que puse para ver si dije alguna barbaridad. ¿En qué? Primero, ya, partamos por esto. Si ustedes se fijan, acá tenemos la tasa de consumo de oxígeno, es decir, la tasa metabólica, y la temperatura corporal en un ectotermo. ¿Ok? Además, como la temperatura corporal de los ectotermos depende de la temperatura ambiente, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos de los animales conformistas en términos de o poikilotermos, ¿cierto? Entonces, si la temperatura ambiente cambia, cambia la temperatura corporal. Y cuando cambia la temperatura corporal, el consumo de oxígeno cambia, o el metabolismo energético cambia. Entonces, en otras palabras, cuando cambia la temperatura ambiente, a través del cambio de temperatura corporal, se cambia el metabolismo. ¿Okay? Entonces es la temperatura ambiente la que determina, básicamente, el metabolismo. Pero, al igual que lo que ocurre con animales endotermos, si ustedes se acuerdan del gráfico del metabolismo del zorro ártico, ¿se acuerdan ustedes que en verano tenía una característica y en invierno tenía otra? En verano básicamente tenía una mayor conductancia y menor tasa metabólica que en invierno. Al igual que lo que ocurre con esos animales, los ectotermos también pueden aclimatarse o aclimatizarse a las condiciones térmicas del ambiente. Entonces, y en general lo que uno observa, me dijiste la diapositiva 31, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, que no estaba seguro. En general lo que uno observa es que, ok, olvídense de alguna de estas curvas. Por ejemplo, veamos solo la curva azul, ¿ok? Olvídense de la roja. Cuando tengo una temperatura de 16 grados, tengo un metabolismo acá de 1.5. Si yo subo la temperatura a 28 grados, tengo un metabolismo de 4. ¿Ok? Y eso tenía que ver con lo que se llama el concepto de Q10 o el efecto Arrhenius, ¿cierto? Que por cada 10 grados Celsius en la temperatura ambiente o corporal, que para estos casos es lo mismo, hay un aumento del doble del metabolismo. Entonces, básicamente, los organismos ectotermos, ¿cierto?, dependen o varían su metabolismo en función de la temperatura. Y eso es efecto Arrhenius o efecto agudo, si ustedes quieren. Entonces es un cambio rápido. Yo cambio la temperatura y cambio el metabolismo. Eso es lo que tenemos en este caso y en este caso, que es lo mismo. Este es el efecto Arrhenius, el efecto inmediato. Sin embargo, si este animal, que yo lo tengo a 16 grados Celsius, lo tengo por 2 semanas, 3 semanas o más tiempo a una temperatura más elevada, lo que va a pasar es que se corre esta curva y ya la respuesta no es en esta línea, sino que es en esta línea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para cada temperatura de medición, 16, 28 y 33, cuando yo un animal lo tengo aclimatado al frío, su metabolismo es más alto, medido a esta temperatura, que cuando yo lo aclimato a una temperatura más elevada. Entonces, un animal aclimatado a 16 grados, medido a 16 grados, tiene una temperatura, un metabolismo mayor, en este caso puede ser 50% mayor, que el mismo animal cuando lo aclimato al calor, y lo mido a esta temperatura fría. Entonces, por eso que uno puede decir que la curva se corre hacia la derecha en el calor y se corre hacia la izquierda en el frío. ¿Ok? Se aclimata al calor y yo me desplazo esta curva hacia la derecha. ¿Y en la práctica qué significa? En la práctica significa que los animales están compensando, porque cuando un animal está aclimatado, supongan ustedes, a 5 grados Celsius, aquí, y yo lo mido a 5 grados Celsius, su metabolismo es mucho mayor que el animal aclimatado al calor y medido a 5 grados Celsius. Entonces,
Si no se aclimatara este animal a temperaturas frías, tendría metabolismos súper deprimidos, bajos. ¿Ok? Y por otro lado, cuando yo un animal lo llevo a una temperatura muy alta, ¿cierto? Tendría metabolismos obviamente muy elevados, pero cuando lo aclimato por harto tiempo a esa temperatura muy alta, el metabolismo se deprime. Cambia de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Baja su metabolismo al calor, sube su metabolismo en el frío con la aclimatación. Entonces, y eso nos da la luz para hablar de esta gráfica, cuando un organismo sigue el efecto Arrhenius solamente, o el efecto agudo, ¿cierto? Lo que ocurre es lo siguiente, el típico efecto de aumento del metabolismo por aumento de la temperatura corporal o ambiente, que es lo mismo en este caso. Si yo estoy a 5 grados Celsius y me muevo a 25, este animal me muevo a 25, ¿cierto? Puede pasar o esto, que se aclimata y baja su metabolismo, o esto, ¿cierto? Y sigue por acá, sigue el metabolismo elevado. Si el animal no se aclimata, vamos a tener esta curva. Si el animal se aclimata, voy a correr esta curva hacia acá. Entonces, fíjense ustedes, si uno compara el metabolismo de un animal aclimatado a 5 grados Celsius con el metabolismo de un animal aclimatado a 25 grados Celsius y lo comparo justamente en las temperaturas de aclimatación, es decir, 5 y 25, observo que puede existir una aclimatación completa si ese metabolismo es idéntico. Entonces, animales aclimatados a 5 grados Celsius, medidos a 5 grados Celsius, tienen 50 ml de oxígeno por hora, por ejemplo. Y un animal aclimatado a 25 grados Celsius, medido a 25 grados Celsius, también tiene esos mismos 50 ml de oxígeno por hora. ¿Ok? Entonces, compensan. Animal aclimatado al calor deprime todo su metabolismo, se corre hacia la derecha. Animal aclimatado al frío eleva su metabolismo, se corre hacia la izquierda. Eso es lo que está aquí, aquí y aquí. Entonces, ¿puede haber una compensación completa? Sí, puede haber. Es bastante inusual que ocurra una compensación absoluta. En realidad, lo que ocurre es que tenemos diferentes tipos de respuesta. Compensación absoluta, cuando se aclimata completamente. Compensación parcial, por ejemplo, que tenemos en que los organismos no son capaces de deprimir tanto su metabolismo en el calor, ni aumentarlo tanto en el frío, como es en este caso. En este caso no hay una compensación parcial, porque si ustedes comparan el metabolismo de este animal aclimatado al frío, medido a 5, es más o menos aquí, ¿cierto? A ver, 40, 50, por ejemplo 50 ml de oxígeno. Y lo tengo que comparar con este animal aclimatado a 25, que sería por acá, que daría alrededor de 120. Entonces, sería comparar este punto con este punto. No hay una compensación absoluta. No es en paralelo. O sea, estamos aquí. ¿Se fijan? ¿Me siguen? A mí me cuesta entender el término de compensación. Ya, compensación. Sí, profe, yo también tengo una duda respecto a eso. A ver. Dígame. ¿Qué duda? Primero le expliqué a la Valentina, le pregunto. Ya, la compensación. De nuevo. Acá. Esta es la curva de un animal, supongamos que es la curva de un animal que está aclimatado a una temperatura baja. ¿Okay? Supongamos que lo aclimaté por 10 semanas, un mes, un año, toda su vida, lo que sea, a 5 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, yo lo tengo el animal en un acuario, imagínense que es un sapo. Lo tengo en un acuario a 5 grados Celsius. Mido su metabolismo a 5 grados Celsius y tengo esta situación. ¿Ok? Después, lo mido a 15 grados Celsius y tengo esto. Lo mido a 20, lo mido a 25, lo mido a 30 y 40. ¿Ok? Entonces, tengo el típico cambio metabólico de los animales ectotermos en función de la temperatura, ¿cierto? Que sigue lo que se denomina el efecto Arrhenius o Q10, un aumento en la tasa metabólica por aumentos en la temperatura corporal. Como en estos bichos la temperatura corporal es similar a la temperatura ambiente,
hablamos de temperatura. ¿Ok? Aumento. Esto es un efecto crónico. Yo lo mido en el segundo 1, segundo 10, en el minuto 1, minuto 5, minuto 6. A diferentes temperaturas y tengo esta respuesta. Entonces es una respuesta aguda, inmediata. ¿Me siguen? Sí. Ya. Entonces esa es la respuesta de un animal. Pero si este mismo animal, ahora yo lo aclimato a otra temperatura, a una temperatura, vamos a ver el sapito aquí, esto es la que tenemos a 5 grados Celsius, que le mostré aquí, lo aclimato a 25 grados Celsius y mido esto mismo. ¿Ok? Ahora lo tengo aclimatado, entonces yo no voy a medir por aquí, sino que voy a medir por acá. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. O sea, corrí la curva hacia la derecha. ¿Me siguen? Sí. Entonces, si uno mirara en el tiempo esto, si uno lo mirara en el tiempo, vería que, a ver, déjame ver si tengo alguna diapo. Ya vi, esta me puede servir. Lo tengo a 5 grados Celsius el animalito, ¿cierto? Y yo lo medí en todo el rango de temperatura. Y tengo el metabolismo acá. Más o menos constante, exacto, excelente, ¿cierto? Aquí nos movemos. Si yo le aumento la temperatura a 15 grados Celsius, este animalito, por ejemplo, va a aumentar su metabolismo porque va a estar más caliente, y como está más caliente, su tasa metabólica va a empezar a funcionar más rápido. Su organismo va a funcionar más rápido, ¿cierto? Y eso es lo que voy a mirar aquí. Lo cambio de 5 a 15, por ejemplo, y aumenta su metabolismo. Pero si yo lo tengo mucho tiempo a 15 grados Celsius ahora, después de haberlo tenido mucho tiempo a 5 grados Celsius, su metabolismo va a empezar a bajar. Se va a empezar a aclimatar, a bajar y alcanzar un nuevo plató, un nuevo metabolismo. ¿Ok? Entonces, en el tiempo el animal se aclimata y en vez de tener un metabolismo alto, que es lo que estaría mandado por la temperatura del pez y por la temperatura del agua, o la temperatura del sapo y la temperatura del agua, el animal comienza a disminuir su metabolismo. Entonces, presenta un metabolismo más bajo que el esperado simplemente por el efecto Arrhenius. En vez de estar aquí y mantenerse constante aquí, empieza a bajar. Entonces, ¿qué digo yo con compensación absoluta? Es que cuando yo obtengo un metabolismo, después de un tiempo, a una temperatura determinada, más alta, y yo mido el metabolismo, y el metabolismo es idéntico al de la temperatura más baja, ¿cierto? Cuando yo aclimato a X grados Celsius, tengo un metabolismo, y después aclimato a X más epsilon grados Celsius, y tengo el mismo metabolismo, medido a ese X más epsilon grados Celsius, yo digo que la compensación es absoluta. Entonces, de nuevo, animales aclimatados a 5 grados Celsius, medidos a 5 grados Celsius, tienen un metabolismo igual o similar al mismo animal, aclimatado a una temperatura mayor y medido a esa misma temperatura. Si yo encuentro los mismos metabolismos, quiere decir que la compensación es absoluta. Ya. ¿Me entiende? Sí. Ya, Lucas. Hay una duda que está latente, porque yo también tenía la misma. ¿Se escucha bien? Y muy bien, excelente. Ya, pensé que se quedaba pegado. Ya, resulta que tengo la duda igual que Laura, parece, y otra persona más que no caché, que nos preguntamos cuáles son los mecanismos que hay detrás de esto. ¿Qué es lo que pasa a nivel, ya sea, no sé si bioquímico, pero qué es lo que hace que el animal pueda ajustar su metabolismo estando a la misma temperatura? Por ejemplo, en un pez, vasoconstricción podría ser, o que las proteínas, las enzimas se ajusten. Bueno, todo eso, entre otras cosas, pueden ¿Me he haber pegado? aumento en la actividad de enzimas metabólicas. Uno, pueden haber expresión de enzimas que tienen afinidades por el sustrato diferente, ¿cierto? Pueden haber enzimas cuya velocidad de reacción funciona con menos sustrato, o pueden haber enzimas que se expresan
cuyos óptimos térmicos sean diferentes. Entonces, todo eso hace que, por ejemplo, si un animal se aclimata del calor al frío, voy a estar acá, este animal, lo aclimato del calor al frío, ¿cierto? Bajo de aquí a acá, y deprimo mucho el metabolismo. Lo que yo no quiero es tener el metabolismo muy deprimido, porque no voy a poder hacer mi vida normal, por así decirlo. Entonces yo necesito aumentar mi metabolismo, llegar aquí. ¿Cómo hago para pasar de aquí a acá a una temperatura tan elevada? Por ejemplo, aumentando la producción de enzimas. Si aumento la producción de enzimas, la concentración de enzimas, voy a estar permitiendo al animal, ¿cierto?, tener una estructura con un motor más poderoso. Entonces, independiente de la temperatura, ahora yo tengo un motor más poderoso, puedo funcionar más rápido. No solo puedo aumentar la cantidad de enzimas, sino que puedo tener enzimas cuya temperatura óptima sea menor. Entonces yo tengo enzimas que antes funcionaban a 25 grados Celsius en su óptimo, ahora tengo enzimas que funcionan a 10 grados Celsius en su óptimo, o cercano a eso. ¿Ok? Lo voy a mostrar acá. Imagínense ustedes que tengo temperatura y esto es actividad enzimática. Más o menos las cosas funcionan así también, en organismos completos y actividad enzimática. Entonces, si yo tengo enzimas cuyo óptimo es, supongan aquí, 25 grados Celsius, y yo me muevo al frío, si yo me muevo al frío con la misma enzima, voy a deprimir mi metabolismo. Pero si ahora yo tengo enzimas que están por aquí, ¿ok?, cuya la curva se desplaza más hacia la izquierda, yo voy a tener, de nuevo, me voy a mover en el óptimo. Entonces voy a tener enzimas que actúan a temperaturas más bajas, pero con una velocidad de reacción similar. Por otro lado, otra de las cosas que cambian es la estructura de las membranas. Eso yo se los mostré, la estructura de las membranas. Toda la bioquímica que ocurre en la membrana depende de su fluidez, ¿cierto? Y las membranas básicamente determinan todos los procesos biológicos, ¿cierto? Porque ahí ocurre desde la fotosíntesis en las plantas hasta el metabolismo aeróbico y la cadena transportadora de electrones en organismos heterótrofos, ¿cierto? El transporte de nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ocurre en el proceso de síntesis de ATP dependen de las propiedades de membrana. Y las membranas, como son básicamente una capa de lípidos, van a responder a la temperatura. Entonces, en un organismo que está aquí, que está a 25 grados Celsius y tiene sus membranas más o menos fluidas, y lo llevo a 5 grados Celsius, las membranas se van a poner rígidas, porque los lípidos, con la temperatura baja, se rigidizan, ¿cierto? Eso lo pueden ver ustedes en su vida cotidiana, ¿cierto? Si tienen un pan de manteca a 5 grados Celsius, manteca que es grasa de cerdo, ¿cierto? Un pan de manteca a 5 grados Celsius es sólido, pero si ustedes ese pan de manteca lo llevan a 37 grados Celsius, se pone líquido, ¿cierto? Entonces la fluidez de esos cuerpos grasos cambia con la temperatura. Lo mismo ocurre con las membranas. Cambia la fluidez con la temperatura. Entonces, a temperaturas muy bajas, las membranas se pueden hacer muy rígidas, muy poco fluidas, y eso puede hacer que funcionen mal. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que hacen los organismos? Bueno, cambian la estructura de la membrana y aumentan, por ejemplo, en frío, en temperaturas frías, aumentan los fosfolípidos, ¿cierto?, de cadena corta, que son más insaturados, es más como un aceite, menos como una grasa, y se hacen más fluidos a temperaturas más bajas. Entonces, modificando la generación de diferentes tipos de fosfolípidos en las membranas, yo puedo modificar el grado de fluidez de estos fosfolípidos, y como modifico el grado de fluidez de los fosfolípidos, modifico el grado de viscosidad de la membrana. La hago más viscosa a temperaturas más cálidas, no quiero tener membranas absolutamente líquidas a temperaturas altas, y la hago menos viscosa a temperaturas bajas, porque no quiero tener una membrana súper sólida que no permita que ninguno de estos procesos bioquímicos ocurra. Entonces, ese es otro cambio que ocurre en la membrana por aclimatación o aclimatización. Entonces, cambios en la membrana, cambio en la cantidad de enzimas,
y cambios en el tipo de enzima, ¿cierto? Junto con otros modificadores de los efectos enzimáticos que se llaman modificadores alostéricos, ¿cierto? Son metabolitos que hacen que las enzimas funcionen de una u otra manera, más o menos eficientemente. Yo puedo modificar básicamente el metabolismo, la estructura que me permite modificar el metabolismo a diferentes temperaturas. ¿Capichi? Capichi. Excelente. Perfecto. Entonces entiendo que para que esta compensación ocurra, tienen que haber cambios incluso a un nivel de expresión génica. No necesariamente. Puede que sí, pero no todos los cambios necesitan cambios en el tipo de enzimas que están involucradas. Puede que basta, bueno, si expresión génica lo llamas con aumentos en la expresión génica, sí, porque si hay aumento en la producción de enzimas para tener tejidos más densos, bioquímicamente hablando, ¿cierto? Sí podríamos hablar de expresión génica, no sé si es el término muy adecuado, pero claro, puede haber una sobreexpresión de ciertos genes, ¿cierto? En ciertos minutos y en otros no. No estoy seguro si es el término adecuado, por eso que no soy tan tajante en eso. Pero se entiende, ¿no? Puedo tener las mismas enzimas Muy bien. producidas más veces, más copias, y eso puede ser sobreexpresión génica, si tú quieres, o bien modificar el tipo de enzimas que están presentes. Mira, yo tuve que sacar algunas diapositivas en esta presentación, obviamente. Había otra diapositiva que les mostraba cambios en la expresión génica en unas barracudas, en unos peces, dependiendo de la temperatura de aclimatación del océano, aclimatización. Entonces, ese era un buen ejemplo. Ustedes lo pueden encontrar en la clase del año pasado que está en PDF. A ver si lo tengo. No, bueno, si nos da tiempo lo vemos después. Otra pregunta. Me dice Valentina, efecto agudo era lo mismo del efecto arreglo. Sí, claro, es básicamente esto, cuando yo digo un cambio agudo, un cambio rápido, repentino de temperatura, hace que aumente el metabolismo, y eso se expresa en un cierto Q10, que es el efecto Arrhenius. Sí, y en contraparte, el efecto crónico sería el cambio de frío a calor por mucho rato, que hace que la expresión de este efecto agudo en calor y en frío sea diferente. ¿Estamos? Ok, vale. Me quedo con la última duda. Dígame. ¿Quién habla? Resulta que, bueno, Lucas. teníamos... Lucas. ¿Usted no fue a Teníamos clase? entonces que... sí, pero profe, soy el palo blanco. Claro, va, palo blanco. Palo negro. Dale. En términos temporales, ¿cuánto tiempo? Así hablando, semanas, días, meses, para que esto, porque claro, tiene que cambiar la concentración de proteína. Sí, desde ¿Cuánto tiempo luego. más o menos tiene que pasar? Básicamente tiene que cambiar la estructura. El tiempo va a depender de la especie. Yo supongo, no estoy seguro, no he visto eso, ¿ah? Pero yo supongo que también tiene que depender del tamaño corporal de los organismos. Porque rediseñar la estructura de un animal grande, ¿cierto?, puede tomar más tiempo, justamente porque los animales más grandes tienen tasas metabólicas más bajas por unidad de gramos. Entonces, si un animal tiene una tasa metabólica más baja, para modificarse a sí mismo se va a demorar más. Si el animal tiene tasas metabólicas más rápidas, para modificarse a sí mismo, ¿cierto? Es lo mismo que ocurre con los tejidos, los diferentes tejidos de los organismos, por ejemplo, una mucosa, el hígado, el músculo, el colágeno de los huesos, ¿cierto? El crecimiento del pelo, lo que sea, tienen velocidades de recambio diferentes. Entonces, una mucosa
por ejemplo, la mucosa gástrica, la mucosa del intestino delgado, se puede modificar en algunas especies, en ratones, por ejemplo, en días, en 3, 4, 5 días. Se recambia completamente la mucosa, muy rápido. Pero si tú quieres recambiar el colágeno, por ejemplo, del fémur, todo el colágeno del fémur en un ratón, no sé en un ratón, pero en un ave, por ejemplo, se puede demorar 300 a 400 días. Entonces, un tejido de metabolismo súper rápido puede modificarse completamente, recambiarse en un animal en 5, 6, 7 días, en una semana. Pero el colágeno se demora un año. Entonces, si eso ocurre a nivel de tejido y depende del metabolismo, también uno puede suponer que organismos más pequeños, que tienen metabolismos más altos, se van a poder aclimatar más rápido porque tienen tasas de cambio de todos sus tejidos, pueden rediseñarse muy rápido. En cambio, un animal más grande, probablemente su plasticidad va a ser más lenta. Yo no sé si eso alguna vez lo leí o estoy especulando, la verdad no me acuerdo, pero me imagino que pudiera ser así, que dependiera del tamaño corporal. Habría que revisar eso. Ok. La Maca pregunta si los animales domésticos también realizan hibernación. Yo no conozco animales domésticos, si estoy pensando en patos, gallinas, vacas, Profe, los hámsters. los hámsters, pero no, los hámsters. Los hámsters, yo no sé si los hámsters hacen, sí, hay algunos que hacen hibernación, ¿no? Yo tengo aquí un hámster aquí a la derecha, y en invierno y en verano se mueven como locos. Por ejemplo, las tortugas de tierra que pueden ser domésticos o mascotas, ¿sí? En condiciones de, en condiciones de cautividad, de todas maneras siguen sus ritmos de hibernación. Pero no sé qué tan generalizado eso. Básicamente habría que buscar especie por especie. Si es que hay algún hámster por ahí, creo que no me acuerdo la especie de hámster, pero son más bien animales en la naturaleza las que realizan hibernación. Ahora, si un animal que de manera natural hace hibernación y tú lo llevas al laboratorio, por ejemplo, o a tu casa, eh, lo que va a ocurrir es que va a seguir sus ritmos propios, ¿cierto? A menos que tú le cambies el patrón térmico de manera tan importante que puedas rediseñar su ciclo completo. Pero eso yo no lo he visto, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema de los monitos del monte, los monitos del monte, llega el minuto en que el fotoperiodo empieza a disminuir, la temperatura baja, y aunque esté en el terreno o en el laboratorio, los organismos entran en hibernación. Sí, habría que ver si hay algún ejemplo en que tú puedes, de manera artificial, eliminar la señal para la hibernación. En reptiles, no, tu conejito no va a hibernar jamás. En reptiles se puede llamar eso hibernación. Los reptiles tienen letargos, sí podría llamarse hibernación, fíjate. En general lo que ocurre es que también los animales ectotermos tienen periodos de letargo estival, sobre todo cuando las condiciones son de sequedad ambiental. Entonces los sapos, por ejemplo, el sapo africano, eso lo vamos a ver en la clase de homorregulación. Llega un minuto en que el ambiente se seca tanto que fabrican un capullo y se ponen a hibernar en verano, o una situación ¿cómo se diría? No me acuerdo cuál es el concepto en términos, pero es un letargo estival, básicamente. Entra en un estado de letargo. Y los reptiles, sí, acá tenemos en Chile, en la alta cordillera, tenemos reptiles y anuros, ¿cierto?, que entran en hibernación y disminuyen su actividad básicamente. Ahora, la diferencia está en que la hibernación
en el caso de reptiles, por ejemplo, sometidos al frío, o sapos, la disminución en la temperatura corporal normal es la misma que podrían tener en una situación crónica. Pues si ese organismo tú lo llevas a 0 grados Celsius, va a disminuir su metabolismo. Si lo llevas a 20, va a aumentar. Entonces, no es equivalente, porque como estos animales ectotermos siempre están dependiendo de su temperatura corporal y por ende su metabolismo de la temperatura ambiente, no es tan dramático el cambio fisiológico que tienen, ¿cierto? Porque ellos no abandonan la condición de endotermia, porque son ectotermos. En cambio, los organismos, los endotermos, abandonan esta condición de homeotermia, ¿cierto? En el caso de un ectotermo sería básicamente una cosa de este estilo. Sería con la temperatura del ambiente en el verano y después baja la temperatura al invierno, siguiendo la temperatura del ambiente. ¿Me sigues? José Pablo. Aline dice hámster hibernaba. ¿Qué especie era de hámster? No sé. Averigüen. Y nos cuenta la otra clase. Profe, no sé si respondió la duda de Vivi, de la Vivi. Dice, en mamíferos de la misma especie, ¿por qué se pueden dar diferencias de la tolerancia térmica? Por ejemplo, que un ratón de una especie X resista más las temperaturas bajas que otro ratón de la misma especie. ¿A dónde está eso? Ah, ya. Ah. Bueno, en general, eso es una constante, es súper buena la pregunta. Es una constante en la naturaleza, Vivi, que no somos todos iguales. La tolerancia térmica va a depender, por ejemplo, en un ratón. Puede depender del tamaño corporal. Animales más grandes van a tolerar temperaturas más bajas menores. Y por el contrario, animales más pequeños, por ejemplo, pueden disipar mejor el calor que animales más grandes. A lo mejor toleran las temperaturas altas de mejor manera. El largo del pelaje. No todos los animales van a tener el mismo pelaje, el mismo grosor del pelaje, lo que va a variar su conductancia térmica. Como la conductancia térmica está relacionada con la capacidad de disipar o conservar calor, eso va a redundar o afectar a la tolerancia térmica. Los tejidos, si no todos los animales tienen tamaños de los órganos exactamente iguales. Algunos tendrán el hígado un poquito más grande, otros tienen el vaso más grande, algunos tienen la musculatura más grande, etcétera, etcétera. Como todos esos tejidos producen calor de manera diferente, ahí también la producción de calor global va a ser diferente entre individuos, ¿cierto? Entonces, todas las características fisiológicas y morfológicas inciden en la tolerancia, no solo la tolerancia térmica, sino que en la tolerancia de cualquier factor físico, abiótico o biótico. Entonces, la constante en la naturaleza es que exista variabilidad, variación en morfología, conducta y fisiología. Esa variación, justamente, como lo vimos en la primera clase, es la fuente que nos permite que ocurra el cambio evolutivo. Si todos fuéramos exactamente iguales, no podríamos tolerar de manera diferente el ambiente, no podríamos hacer uso de manera diferente de los recursos y probablemente eso haría que estuviéramos en una situación de equilibrio y de constancia, ¿cierto?, en la biología de los organismos. Y entonces, ante cualquier modificación pequeña del ambiente, puede que la especie completa o la población completa se extinga, al menos localmente, en una localidad geográfica. Entonces sería súper inestable esa situación. Entonces, gracias a que existe variabilidad en la fisiología, morfología y conducta, es que justamente podemos tener un cambio evolutivo. Y esa variabilidad está dada por la estructura, porque no todos los animales son clones, ¿cierto? Incluso, aunque fueran clones, no todos los clones van a responder diferente, van a responder igual porque van a estar en ambientes diferentes, incluso en microambientes, ¿cierto? Entonces, básicamente,
la respuesta es, si la pregunta es acerca de mamíferos, bueno, no todos los mamíferos de la misma especie, porque no todos los mamíferos de la misma especie tienen las mismas características fisiológicas, conductuales y morfológicas. Y eso puede deberse tanto a una cuestión genética, porque no todos son clones en una población, o diferencias en microambientes que los animales utilizan. Y eso es plasticidad fenotípica. Ah, ¿me están escuchando mal? Mi conexión estuvo un poco inestable, me indicó aquí el computador. Se arregló. Ok. Pero entendieron, lo repetí como 1000 veces, así que yo creo que lo entendieron eso de aquello de diferencias intraespecíficas en la tolerancia. Entonces, para resumir, se entendió como robot, ok. Voy a resumir para que se entienda como humano. Básicamente, tenemos que en una población de mamíferos de la misma especie pueden haber diferencias genéticas, ¿cierto? Porque no todos son clones, o diferencias por plasticidad, porque no todos habitan el mismo microambiente. Eso determina entonces que su estructura sea diferente, su conducta sea diferente y la fisiología sea diferente. Producto de eso, la tolerancia, ¿cierto?, a cualquier condición biótica o abiótica también puede ser diferente. Y eso es la base, como les decía, de lo que permite el cambio evolutivo. Ahora sí, menos como robot, más como humano. Ahora ya no me escuchan nada. Sí, ya veo. Ok. Hola, hija. ¿Qué más? La definición. ¿Entienden lo que es normotermia? Hay dos en el power. A ver, ¿cuál es dos? No sé si puse dos. Ayúdenme. Yo no sé dónde están las dos, lo siento. Yo no sé dónde está ninguna. Yo tampoco. Hay una en la diapositiva 8 y hay otra más adelante. Como que primero entendí una definición y después como siento que se contradicen o no, la verdad es que no entendí. Pero hay una en la 8, deje buscar la otra. 8. Ah, en la nota. Ya. Ok. Ya, esa es una. Y en la 10 está la otra. ¿Cierto? Sí, ahí están las dos.
Ya, pero son lo mismo. Son complementarias. No, mira, lo que dice en la 8. Dice, a ver, pero el aumento en las capacidades de tolerancia mediante aumentos en metabolismo máximo o migración puede no estar disponible para algunas especies, de modo que el escapar también puede realizarse mediante el abandono de la normotermia. Entonces lo que estoy diciendo es, si yo no puedo ajustar mis tasas metabólicas, no puedo consumir mucho alimento para compensar la pérdida de calor con producción de calor, ¿cierto? Y no puedo hacer eso, no me queda otra que escaparme. Entonces, me escapo de manera real, migro, me arranco y me voy a un lugar más cálido, o me escapo de mi condición fisiológica. Me escapo de la necesidad de mantenerme en una condición de normotermia, es decir, me escapo de la necesidad de mantenerme a 37 grados. ¿Ok? Y eso es lo mismo que está acá. Temperatura normal, los 37 grados, llamado normotermia. Porque es la temperatura normal de estos animales. Entonces, cuando no están en normotermia, significa que están en sopor. Eso básicamente. Pero es lo mismo. Es la temperatura normal. ¿Cuál es la temperatura normal de este mamífero? Entonces uno tiende a decir 37 grados Celsius. Claro, esa es nuestra visión antropocéntrica, ¿cierto? Porque como se parece a nosotros en la temperatura, decimos que es la normal. Pero si uno mira a lo largo del año, chupaya, ¿cuál es la temperatura normal de este animal? 37, 2 meses, pero llega a, imagínense, a 5 grados Celsius el resto de los meses. Entonces a lo mejor, claro, la temperatura normal, promedio o la moda, sí, podría ser otra. Pero uno le llama temperatura normal aquella temperatura en donde el animal está haciendo todas sus actividades de actividad propiamente tal, ¿cierto? Entonces es cuando se reproduce, cuando crece, cuando forrajea, cuando juega incluso, cuando escapa de un depredador, cuando está depredando, etcétera, etcétera. Esa es la fisiología normal, o en este caso el parámetro es la temperatura normal. Entonces, vamos a decir para efectos del curso que la normotermia va a ser la temperatura, ¿cierto?, corporal en donde el animal realiza todas sus actividades biológicas de manera cotidiana. A diferencia de la hipotermia, que es cuando su temperatura corporal se deprime sustantivamente. ¿Estamos? Sí. Gracias, profe. De nada. La diapo 55 no entendí muy bien. Saltamos así, pero... Ah, ya. Hay algunos animales que son capaces de soportar las condiciones climáticas extremas, por ejemplo, el frío. Hay dos maneras de soportar el frío, cuando las temperaturas son congelantes, por así decirlo, cuando están viviendo bajo cero. Una es producir moléculas anticongelantes, por ejemplo, el glicerol o estas proteínas anticongelantes, que lo que hacen es aumentar la presión osmótica de todas las soluciones, ¿cierto?, de las soluciones corporales, de tal manera que la temperatura de congelación baja y mucho. Entonces pueden mantenerse súper enfriados, pero líquidos, ¿ok?, con anticongelantes, que son estas estructuras, moléculas, ¿cierto?, que evitan que se comiencen a agregar, ¿cierto?, inhiben, ¿cierto?, el crecimiento del hielo mediante cambios físico-químicos en la solución. Entonces estas moléculas anticongelantes, que son equivalentes a los anticongelantes que se usan, por ejemplo, en mecánica, en los países en donde hace mucho frío, los radiadores de los autos están llenos de anticongelantes porque si no explotarían y se transformarían en hielo, ¿cierto? Entonces esas moléculas anticongelantes lo que hacen es, hacen que termodinámicamente sea más complicado, más desfavorable que el hielo crezca.
Entonces, eso es una estrategia, tener moléculas anticongelantes. Y la otra estrategia que es más bonita, quizá, es congelarse y hacerse tolerante a cristales de hielo en algunas partes del cuerpo, por ejemplo. Entonces, lo que ocurre es que en estas ranas, en el líquido extracelular, se comienzan a producir pequeños cristales de hielo, ¿ok? Y esos pequeños cristales de hielo se producen de manera activa, es decir, se producen con ciertas moléculas que hacen que se cristalice el agua, se solidifique el agua como hielo, pero en el espacio extracelular, ¿ok? Entonces se forma hielo en el espacio extracelular. Y lo que ocurre es que hay una concentración, como se produce hielo en el espacio extracelular, el agua comienza a salir, ¿cierto? Porque la concentración de agua disminuye en el espacio extracelular. El agua empieza a salir de la célula hacia el espacio extracelular. Como el agua comienza a salir de la célula, lo que ocurre es que los solutos al interior de la célula se comienzan a concentrar. ¿Me siguen? Ok, como los solutos de los tejidos de todas las células se comienzan a concentrar, su punto de congelación comienza a disminuir. ¿Ok? Entonces, la expresión del hielo en los espacios extracelulares, en que se puede convertir el 60 o 70% del agua en los espacios extracelulares en hielo, hace que la célula esté súper concentrada en toda la sopa bioquímica y solutos que están en su interior. Y eso hace entonces que el punto de congelación de esas células disminuya mucho más abajo de 0 grados Celsius, que es el hielo que va a circundar todos esos tejidos. Entonces, básicamente, el sapo, en este caso, se mantiene congelado en su espacio extracelular, pero superfluido al interior de las células. Y esa es la estrategia de estos animales. ¿Lo entendiste? Profe, Dígame. Felipe, llegaste. sí. Pero en algún momento para que el agua salga desde el intracelular al extracelular tiene que haber un aumento en la concentración de soluto afuera, ¿o no? Eso ocurre porque la concentración de soluto empieza a aumentar debido a que el hielo no ejerce una presión osmótica positiva, al contrario, secuestra el agua. Entonces es como si le estuvierais sacando agua al líquido extracelular. Ah, ya, yo pensé que el agua salía como termodinámicamente. O sea, sale termodinámicamente, pero primero lo que ocurre es que se cristaliza el hielo extracelular. Como se Ya. cristaliza el hielo extracelular, ese hielo, el hielo no tiene solutos dentro, es solo agua. ¿Ok? Entonces, como es solo agua, el líquido extracelular también se comienza a concentrar. Y como se comienza a concentrar, sale el agua intracelular. Y al salir el agua intracelular, aumenta la concentración de soluto al interior de la célula. ¿Me sigues? Es como, básicamente es como si en vez de sacar hielo, tú pudieras sacar el agua extracelular, sería un fenómeno similar. El problema es que sacar el agua extracelular sería problemático porque el animal se deshidrataría. ¿Mm? Sí, sí, entiendo, pero pensé que aumentaban la concentración de soluto. Es que si tú Así aumentas como la de... concentración de solutos, eh, a ver, claro, sería equivalente, sería más razonable, eso lo veremos en osmorregulación, eh, que tú, por ejemplo, aumentaras la concentración de solutos intracelulares. Entonces tú podrías aumentar la concentración de soluto intracelular para disminuir el punto de congelación. El problema es que si tú solo disminuyes la concentración de soluto intracelular para hacer eso,
lo que ocurriría es que el agua entraría desde el tejido extracelular. Entonces se empezarían a super expandir las células. Entonces, y al Ya, final sí. quedaría en una situación equivalente. La gracia está aquí en que tú, en el fondo, estás sacando del sistema, estás sacando agua. Entonces estás sacando agua del sistema y estás haciendo todo el animal más concentrado, básicamente. Pero una parte de ese animal más concentrado son los tejidos y otra parte de ese animal está súper diluido, que es el hielo. Entonces, al separar estas dos fases de hielo y líquidos súper concentrados, que son los tejidos, tú permites que no se congelen los tejidos. Ya, sí, comprendo. Pero tenía un sesgo hacia la osmorregulación, pero Claro, ahora caché. en este caso, sí, es probable que este animal no esté desde luego, este animal no está en sus condiciones súper óptimas y puede generar algún problema asociado a la osmorregulación. Pero eso es un mal menor que congelarse, morir. Bueno, estos sapitos en realidad, si usted lo toman en esas circunstancias de hibernación, están como palos, están realmente congelados. Y después se calientan y sobreviven. Es impresionante. Es impresionante. Antonia, profe, ¿cómo hacen para recuperar el agua? Es que Antonia, el agua en rigor no se pierde, porque el agua no sale del animal, se transforma en hielo nomás. Entonces después cuando se descongela, se descongela, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a descongelarse el hielo y pasamos a esta situación de acá a la izquierda y empieza a diluirse el líquido extracelular. Como se diluye el líquido extracelular, comienza a salir soluto. Y en vez de estar así toda la célula grenada, ¿cierto? Comienza a volver a su volumen normal. Y llegamos a una situación de nuevo en que cuando está por sobre los 0 grados Celsius, el animal comienza con todos sus procesos de nuevo. ¿Me quedó claro? Sí, dice. Gracias. De nada. ¿Qué más? Cuando veamos la clase de digestión, les voy a mostrar una fotito de los intestinos de sapos de alta cordillera, de farellones, en invierno y en verano. Y van a ver ustedes que no solo ocurren estas cosas que permiten evitar la congelación en climas muy extremos, sino que también ocurre una reducción de todas las funciones metabólicas. Y en el caso del intestino, que es lo que estábamos interesados en ese minuto, observamos que ocurren cambios drásticos en la fisiología, en la expresión de enzimas digestivas, en la morfología del tubo digestivo. Básicamente se atrofia todo el sistema digestivo para evitar mantener un tejido que no está siendo utilizado, ¿cierto? Porque en el invierno los animales no comen absolutamente nada, no se alimentan. Entonces, básicamente se redistribuyen la energía y los nutrientes a solo los tejidos que son necesarios, ¿cierto? Y lo que es innecesario en ese minuto es un sistema digestivo que no está siendo usado. Cuando están en este estado no tienen un sistema de alerta, no, ese es un problema, bueno, se esconden. Estos bichos no están aquí, no están en la superficie, sino que se meten entre las rocas y se congelan. Se van a refugio. Pero claro, habrán depredadores que los estados de sopor son estados básicamente en donde no hay alerta, tanto hibernación como en sopor, y están expuestos a que llegue un depredador y los ataque, obviamente. Pero es un costo que tienen, o es un riesgo que tienen que correr los animales. No sé si existirá algún dato de ese estilo, así como un animal que sea capaz, además de estar en un estado de alerta, de que viene un depredador, en un estado de letargo metabólico, y salir rápidamente de ese letargo metabólico, que le dé tiempo para escapar. Lo que yo conozco de los estados de sopor o hibernación en endotermos al menos, es que el despertar es un proceso súper lento.
¿no? Entonces, si el animal es capaz de detectar a un depredador e intenta despertar, lo va a pillar a medio despertar y se lo van a comer igual, es lo que yo creo. No conozco algún mecanismo así súper eficiente de ese tipo como el que menciona. Felipe Sangüesa dice una analogía: cuando pasa de largo y hay pruebas como el estado de letargo perpetuo. Bueno, hay algunos compañeros que están todavía hibernando, porque tenemos 31 participantes acá. ¿Cuántos somos, Felipe? ¿Lucas? Uy, 38, no sé. 38. Menos 3 que somos nosotros. 50 ¿Ah? 52 dice el curso. Ah, ya. Tenemos bajo quórum. Felipe se mandó un Un soporazo. sopodazo o un cañazo. Ya, chicos, ¿qué más preguntan? No sé si respondió la duda de Vivi, profe. Vivi. Ah, profe, Lo estudiaron. la sensibilidad térmica. Ya. ¿Te refieres a esto, a esta diapo, Vivi? La adaptación a muy viscosa. Ok, sí, efectivamente. Yo les decía, esto es súper interesante también, es súper bonito. Las membranas de cualquier ser vivo, ¿cierto? Están compuestas por esta bicapa lipídica, ¿cierto? Que tiene fosfolípidos en su estructura, una bicapa lipídica. Estos fosfolípidos pueden ser de diversos tipos, de diversos tipos. Por ejemplo, ácido oleico, linoleico, araquidónico, palmítico, esteárico, etcétera, etcétera. Todos los ácidos grasos los fosfolípidos que están compuestos por estos ácidos grasos tienen diferente grado de viscosidad. ¿Ok? Entonces, yo siempre les hago en la clase el ejemplo más cotidiano de diferentes grados de fluidez de la membrana. Entonces, básicamente, para ir al extremo, todos estos ácidos grasos, ¿cierto? Pueden tener un grado de saturación mayor o menor. ¿Qué es el grado de saturación? El grado de saturación se refiere al porcentaje de hidrógeno que tienen estos ácidos grasos. Entonces se llama ácidos grasos saturados aquellos que tienen mucho hidrógeno y pocos dobles enlaces, ¿cierto? Y esos ácidos grasos saturados, ¿cierto? Con pocos dobles enlaces, hacen que la membrana, que esos ácidos grasos y esos lípidos que lo componen sean mucho más sólidos a cualquier temperatura. Entonces, si ustedes comparan, por ejemplo, la mantequilla a 25 grados Celsius y el aceite de oliva a 25 grados Celsius, ustedes van a ver que a la misma temperatura la fluidez de esos lípidos es muy diferente, ¿cierto? Entonces, en un caso tenemos ácidos grasos de origen animal, que son la mantequilla, que son sólidos a temperatura ambiente, y ácidos grasos vegetales, que es el aceite de oliva, que son líquidos a la misma temperatura. Entonces, imagínense ustedes, si yo soy un animal que vivo, espérate, no te adelantes. Si yo soy un animal que vivo a una temperatura más fría o me aclimato a una temperatura más fría, ¿qué me va a convenir? ¿Qué me va a convenir? Si quiero mantener la fluidez de la membrana, tener
fosfolípidos con ácidos grasos saturados como la mantequilla para ser sólidos, o necesito tener fosfolípidos con ácidos grasos insaturados como el aceite de oliva para ser más fluido? ¿Qué crees tú? Primero veamos qué es lo que requeriría el organismo. Si yo vivo en un clima frío, ¿necesito tener una membrana súper sólida o más fluida? Puede responder cualquiera. Fluida. Laura, sí, pues fluida, porque a temperaturas muy bajas, si yo tengo todas mis membranas con manteca, las voy a tener súper sólidas y todos los procesos bioquímicos que ocurren acá, que yo les comenté, van a tener problemas. Entonces necesito tener fluida. ¿Cómo hago más fluida mi membrana? Bueno, aumento, ¿cierto?, el porcentaje de estos ácidos grasos que son insaturados, que se parecen más a los ácidos grasos que yo encuentro en los vegetales. Entonces, y hay dos maneras de hacer eso. Una, los animales pueden consumir una dieta y escoger una dieta con ácidos grasos más insaturados, o bien activar las vías metabólicas para producir ácidos grasos más insaturados, y eso disminuye, perdón, el grado de viscosidad, se hace más fluida la membrana. Entonces, cambiando la estructura de la membrana, los animales aclimatados al frío tienen membranas más fluidas en el frío, y los animales aclimatados al calor, por el contrario, no quieren que sus membranas sean súper fluidas, tienen que rigidizarlas un poco. Entonces, sintetizan o consumen ácidos grasos que le den menor fluidez a la membrana. Entonces, por eso que se llama homeovisca, el análogo a homeotermo. Entonces, el homeotermo mantiene la temperatura corporal a diferentes temperaturas ambientes. Los animales homeoviscos mantienen la fluidez de la membrana a distintas temperaturas ambientes. Entonces, animales aclimatados al frío, como de por sí todos los lípidos son más sólidos al frío, comienzan a cambiar esa estructura para hacerse más fluidos. Y animales aclimatados al calor, que de por sí el calor hace que los aceites sean muy fluidos, comienzan a sintetizar o a consumir una dieta con ácidos grasos menos fluidos, para que a la larga, como resultado, este animal se mantenga homeovisco, ¿cierto?, a temperaturas cálidas y a temperaturas frías. Si uno eso lo mira, por ejemplo, a un nivel comparativo, aquí tenemos el porcentaje de ácidos grasos con dobles enlaces, entonces tenemos más fluido, menos fluido, ¿cierto? Y tenemos más fluido en animales antárticos, peces de clima frío, y en el otro extremo, ¿cierto?, animales homeotermos, endotermos, en que la fluidez de la membrana es mucho menor porque la temperatura a la cual ellos están acostumbrados, en este caso es la temperatura corporal, es mayor. ¿Mm? Laura dice, eso explica que quizás tenga mayor metabolismo los aclimatados a bajas temperaturas, ya que si el fluido pasa al oxígeno. O sea, lo que ocurre es que al mantener la viscosidad más o menos constante, eso permite que tú puedas regular tus actividades bioquímicas de la membrana. No necesariamente el que sea más fluido haga que aumente el consumo de oxígeno. El aumento del consumo de oxígeno va a depender básicamente de lo que ocurre en la cadena transportadora de electrones, el oxígeno que se pueda consumir y los nutrientes que tú le puedas dar. Y eso, si tú sigues una cascada hacia abajo, pues, perdón, hacia arriba, lo que vas a determinar es que tienes que tener mayor actividad metabólica y todas tus enzimas tienen que estar funcionando o transformando una mayor cantidad de sustratos en productos para que al final tú tengas un metabolismo mayor. La fluidez de la membrana lo que permite es mantener las condiciones mínimas para que tú puedas regular después tus procesos bioquímicos que ocurren a nivel de membrana y que además determinan lo que puede ocurrir al interior de las estructuras que están en esas membranas. En el caso de las mitocondrias, ¿cierto? Entonces,
todo lo que ocurre, por ejemplo, en el ciclo de Krebs. Tú no puedes tener un ciclo de Krebs extremadamente funcionando a una velocidad extremadamente alta si no puedes después utilizar el poder reductor, el NADH, ¿cierto? Y no puedes oxidar todo eso que se está produciendo con el oxígeno. Entonces hay como un cuello de botella, y la membrana sería como un cuello de botella porque tú tienes que mantenerla lo suficientemente viscosa o fluida para que ocurran esos procesos que permiten que todo lo que se está ocurriendo al interior de estas matrices, al interior de las células, tenga su salida metabólica a través de la cadena transportadora de electrones, si es que es un animal aeróbico, ¿cierto? Eso. Pero básicamente, entonces la hipótesis, la hipótesis de la homeoviscosidad lo que hace es que lo que permite es que cambiando, modificando la estructura de los ácidos grasos, ¿cierto? Con mayor o menor grado de saturación, tú permites modular la viscosidad de la membrana para mantenerla dentro de ciertos parámetros, ¿cierto? Eso lo puedes hacer por aclimatación, por aclimatización, y también cuando tú lo observas a nivel comparativo, ¿cierto? Observas que existe una asociación muy bonita, ¿cierto? Muy estrecha entre el tipo de ácido graso y la fluidez de la membrana y el ambiente en donde los animales viven. Los animales de ambientes más cálidos o temperaturas más altas tienen de por sí membranas menos fluidas, ¿cierto? Constitutivamente hablando, que animales que viven en climas más fríos, en donde las membranas son, constitutivamente hablando, más fluidas. Lo que pasa es que las membranas más fluidas en climas fríos o temperaturas bajas tienen la misma viscosidad que las membranas menos fluidas, pero a temperaturas altas. Ya lo dije como 10 veces. De 10 veces diferentes. Pero espero que me hayan entendido. ¿Qué más? ¿Están cansados ya? Siempre. No sé por qué solo le... Todos. Ahí pusieron eso. Ya. Esto es... Ya. Básicamente, cuando uno analiza la biología térmica de ectotermos, y está interesado, por ejemplo, en cuál puede ser la vulnerabilidad de los animales frente a las condiciones ambientales, en este caso el cambio climático, que es lo que está más de moda. Esto lo van a ver esta curva probablemente la van a ver con la profesora Maldonado más en profundidad. Pero uno genera estas respuestas de los organismos, ¿cierto?, en un rango de temperatura ambiental, o puede ser temperatura corporal, si es que estamos hablando de un organismo ectotérmico. Entonces, existen varias maneras de caracterizar esta curva. Básicamente, lo primero es que el desempeño de un animal, el desempeño puede ser cuánto se reproduce, cuánto crece, si es capaz de correr a una cierta velocidad, cuál es la velocidad de escape de un depredador, actividades enzimáticas, tasas metabólicas, lo que sea. Cualquier medida de desempeño, tú lo puedes poner aquí en el eje Y. Entonces, básicamente lo que ocurre
con animales ectotermos, que el desempeño comienza a aumentar, a temperatura fría el desempeño es frío, uno se puede imaginar, imagínense, la tasa metabólica. Básicamente la tasa metabólica tiene esta curva. Llega a un máximo, ¿cierto?, a una temperatura óptima, y después las enzimas comienzan a funcionar mal a temperaturas muy altas. Empieza a haber coagulación, eventualmente puede haber denaturación de proteínas, y esto decae, ¿cierto? La actividad enzimática, y la actividad enzimática puede afectar el metabolismo, y el metabolismo puede afectar la velocidad de escape, etcétera, etcétera. Todo depende de la temperatura. Entonces, existe una temperatura óptima en donde el funcionamiento de algún atributo del animal es el más alto. ¿Okay? Y uno puede establecer también ciertos rangos en donde el funcionamiento es más o menos óptimo. Por otro lado, existen temperaturas mínimas en donde, por ejemplo, la velocidad de escape. A temperaturas bajo este punto, el animal no es capaz de escaparse. O no es capaz de, si uno lo gira, por ejemplo, lo pone boca abajo, una cucaracha o un sapito, no es capaz de darse vuelta. Entonces, sobre un límite, el animal comienza a tener alguna respuesta. Y a medida que aumenta la temperatura, su respuesta es mejor. Entonces, bajo ese límite, o ese límite le llamamos el límite inferior de desempeño. Performance de desempeño. Y el CTmax es el límite superior de desempeño. ¿Ok? W puede ser una medida de desempeño. Fitness, claro, fitness es una medida de cualquier atributo que está relacionado con el desempeño, pero como te digo, puede ser reproducción, velocidad de escape, crecimiento, metabolismo o lo que sea. Acá puede ser fitness si tú quieres, pero básicamente lo llamamos desempeño. ¿Ok? Desempeño de cualquier tipo. No necesariamente cuando tú miras una velocidad de escape en un organismo estás hablando del fitness. Lo puedes asociar al fitness, ¿cierto? Pero no es una medida del fitness. Dejémoslo en desempeño, aunque acá diga fitness, dejémoslo en desempeño. ¿Ok? Prefiero más performance. Entonces, tenemos estos límites. Bajo el límite crítico inferior y sobre el límite crítico superior, los animales se desempeñan cero. ¿Ok? Su desempeño es nulo. Entonces, vamos a definir el rango CTmax menos CTmin como el rango de tolerancia. En este rango de temperaturas, el animal se comporta o tiene una respuesta biológica, ¿cierto? Su respuesta no es cero. Puede correr, puede moverse, poquitito por aquí, poquitito por acá, pero puede hacer. ¿Ok? Ok. Existe, bueno, un punto de inflexión en que uno básicamente está creciendo de manera exponencial, llega a un punto de pendiente, una pendiente menor, ¿cierto? Y después, o el punto en que la pendiente comienza a disminuir. Aumenta la pendiente hasta que empieza a disminuir. Y una temperatura óptima a la cual nosotros encontramos que esta tasa, fitness o desempeño, velocidad de escape, metabolismo, lo que sea, es la mayor. Entonces tenemos una temperatura óptima. Y acá, el margen de seguridad se refiere a la diferencia que existe entre esta temperatura óptima y las mínimas y las máximas. Entonces, cuando yo estoy en una temperatura óptima, dependiendo de la forma de esta curva, si es más amplia o más estrecha, el margen de seguridad disminuye. Entonces, el margen de seguridad se refiere a cómo está este organismo para enfrentar algún cambio en la temperatura ambiente futura. Si el margen de seguridad es muy bajito, si esta curva es muy estrecha, así, cualquier cambio en la temperatura, cambio dramático en la temperatura, lo puede llevar a situaciones en que esté sobre la CTmax o bajo la CTmin. ¿Ok? Para efectos de lo que se estudia ahora, que es el cambio climático, y estamos suponiendo que las temperaturas van a aumentar, ¿cierto?
si el óptimo está muy cercano al CTmax, cualquier cambio pequeño en la temperatura ambiente va a hacer que el fitness o el desempeño disminuya. Y eso estaba por aquí. Entonces, bueno, y eso depende también de la curva de desempeño y en qué parte de esa curva de desempeño el animal está. Imaginémonos esta situación, en donde el animal vive en un clima cuyas temperaturas son altas, ¿cierto? Está muy cerca de su óptimo. Si la temperatura aumenta, imagínense, 5 grados Celsius, 2 grados Celsius, a lo mejor este animal va a pasar de esta situación a esta situación. Va a disminuir su desempeño. Pero si por el contrario un organismo vive en temperaturas bajas, pero tiene esta curva de desempeño, un aumento en la temperatura a lo mejor va a hacer que el animal se acerque al óptimo. Entonces, el cambio climático, en este caso los cambios en la temperatura ambiente, el efecto de los cambios en la temperatura ambiente va a depender de en cuál es la situación y en qué espectro de esta curva el animal se encuentra. Si está lejos del óptimo por el lado izquierdo, aumento de la temperatura a lo mejor le van a hacer bien. Si está cerca del óptimo o en el óptimo, ¿cierto? Aumentos en la temperatura puede que hagan que disminuya su fitness. Entonces depende el efecto. ¿Dónde estaba? El efecto que va a tener un cambio climático o un cambio de temperatura sobre el desempeño del animal va a depender de la forma de la curva, pero también de dónde, en qué punto de esta curva el animal se encuentra en la naturaleza. Entonces, si el animal se encuentra por aquí, cambios en la temperatura ambiente hacia arriba van a hacer que se acerque al óptimo. Si por el contrario se encuentra por acá y el animal está muy cerca de sus límites máximos, un cambio de la temperatura ambiente hacia arriba, un aumento de la temperatura ambiente, va a hacer que el animal decaiga su función, el metabolismo, la velocidad de escape, reproducción, etcétera, etcétera. Eso es básicamente esta curva. Como les digo, lo van a ver más en profundidad con la profesora Maldonado. Pero esta clase se llamaba tolerancia térmica. Entonces, básicamente, están viendo la foto, ¿no? Aló. Sí, ya, ok. Entonces, tenemos que los organismos responden, ¿cierto? Con fitness, con ciertos atributos, velocidad de escape, metabolismo, lo que fuera. Y podemos definir entonces los críticos térmicos máximos y mínimos. Entonces podemos hablar de tolerancia. La tolerancia entonces va a depender de la fisiología, de morfología y conducta particular de cada organismo. Y tienen mecanismos moleculares para responder, por ejemplo, a temperaturas altas, se producen estas expresión, por ejemplo, de enzimas chaperonas, ¿cierto? Acuérdense ustedes, las enzimas chaperonas se las puse acá, son las famosas heat shock proteins, ¿cierto? Son proteínas que ayudan de manera habitual a que se ensamblen las proteínas cuando los organismos no están sometidos a estrés, pero cuando hay un estrés térmico, estas proteínas chaperonas ayudan a remodelar estas proteínas que se han denaturado por efecto de la temperatura. Entonces tenemos mecanismos para lidiar con estos cambios térmicos. De todas maneras, estos mecanismos no son infinitos y los organismos a temperaturas muy altas o muy bajas se mueren. ¿Okay? Entonces eso define sus límites de tolerancia. Lo que es interesante es que estos límites de tolerancia dependen de las condiciones ambientales en donde los animales habitan. Por ejemplo, acá no se ve muy bien, pero voy a aumentar esto. Probablemente ustedes lo hicieron para mirar qué diablo estaba poniendo el profe aquí. Lo que observamos es que, por ejemplo, en esta zonación del intermareal, ¿cierto? Tenemos, típico que ustedes han ido al intermareal, encuentran con los soles de mar, que están ahí con las estrellas abajo en las pozas, ¿cierto? Las jaibitas pululando por aquí, hay otras anémonas y hay animales que comienzan a vivir más y más arriba de la roca del intermareal. Choritos, mitílidos, etcétera, etcétera. Entonces, estas curvas de desempeño varían también en función de la posición, y esa posición tiene que ver con la temperatura del agua, perdón, del ambiente, también con la desecación, por supuesto.
Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes, en la parte superior del intermareal, que es lo que se llama la zona del Sprite, ¿cierto? Viven, acá tenemos ejemplos de nodilitorina granularis, que estos son choritos, básicamente, choritos pequeños. Entonces, fíjense ustedes las tolerancias, la temperatura letal superior de estos organismos. Fíjense ustedes, 48,5 grados. Es la temperatura, la temperatura, si ustedes quieren, la temperatura crítica superior, ¿ok? En este caso no matan los organismos para hacer esto. Temperatura crítica superior, 49 grados, casi 49 grados Celsius. Y en la zona del intermareal bajo, ¿cierto?, que está en el límite del agua o bajo el agua, la temperatura crítica superior es solo 39. Entonces, animales que constantemente están sometidos a condiciones ambientales muy cálidas, de 49 grados Celsius, son capaces de soportar esas temperaturas. Animales que no están habitualmente sometidos a esas temperaturas ambientales, solo soportan temperaturas más bajas, que tampoco son tan bajas, pero bastante más bajas, 10 grados menos. Entonces, la tolerancia térmica depende de la temperatura del hábitat en donde los animales están. ¿Ok? Y se expresa en diferencias en la expresión de estas curvas de tolerancia. En este caso, en un gradiente altitudinal en la zona intermareal. Eso es súper interesante. Y lo otro es que las temperaturas letales no son constantes a lo largo del año. Entonces, en este pez, por ejemplo, el Ictalurus, cabeza de toro, ¿cierto? Lo que ocurre es que la temperatura letal superior en los meses de verano es mayor, en este caso 36 grados Celsius, que la temperatura letal superior en los meses de invierno. Entonces, en invierno este animal, si uno lo somete a una temperatura de 30 grados Celsius, se muere. Pero a 30 grados Celsius en verano al animal no le pasa mucho. ¿Ok? Entonces, este cambio en la temperatura letal a lo largo de la estación nos está diciendo que aquí hay algún proceso de aclimatización, ¿cierto? Está cambiando por plasticidad fenotípica, algo le está pasando, tiene más proteínas de chaperona, etcétera, etcétera. Sus membranas celulares han modificado la composición de ácidos grasos, etcétera, etcétera. Está cambiando. Entonces, este cambio en las temperaturas letales nos habla de que el animal es capaz de aclimatizar esa tolerancia térmica. Y si uno lo que hace ahora es aclimatar a los animales a diferentes temperaturas, por ejemplo, 0, 5, 10, hasta 40 grados Celsius, un montón de especies, uno las aclimata y determina las temperaturas letales superiores y las temperaturas letales inferiores, se encuentra con un gráfico de este estilo. Entonces, básicamente aquí lo que se forma es un polígono, ¿ok? Un polígono que se llama polígono de tolerancia. Y lo que nos dice este polígono es que los animales cuando se aclimatan a temperaturas mayores, toleran mejor las temperaturas mayores. Cuando yo aclimato a temperaturas mayores, tolero menos las temperaturas inferiores letales. Entonces, yo me aclimato al calor, pero me desaclimato al frío. Soy más tolerante al calor cuando estoy aclimatado al calor, pero tolero menos las temperaturas más bajas. ¿Ok? Interesante, porque eso nuevamente nos habla de que los animales no son plenipotenciarios en el sentido de que son capaces de aclimatarse a todo a la vez. Si yo me aclimato al calor, me desaclimato al frío. Mejoro mi resistencia al calor cuando estoy aclimatado a 38 grados Celsius, pero empeoro mi resistencia al frío. En este caso, a 38 soporto bien 39 grados Celsius de temperatura ambiental, pero solo soporto 9 grados Celsius de temperatura fría. En cambio, cuando estoy aclimatado a 0 grados Celsius, solo soporto 29 grados Celsius como temperatura máxima. Esa es mi temperatura letal máxima. Pero probablemente mi temperatura letal fría es mucho más baja. Entonces, estos polígonos de tolerancia ahora también, la amplitud de este polígono nos da una idea de la capacidad total del individuo de aclimatarse a las temperaturas.
Entonces uno puede comparar y calcular estos polígonos. Como yo les decía, está en grados Celsius al cuadrado, acá. La amplitud de este polígono está tabulada acá. Entonces, animales que viven en ambientes más variables tienen amplitudes de estos polígonos de tolerancia mayores que animales que viven en ambientes menos variables térmicamente. ¿Ok? Y esta amplitud del polígono de tolerancia está asociado a la capacidad plástica, porque esto es aclimatación. Si esto fuera plano, fuera así, ¡tin!, serían todos iguales. No hay aclimatación. No cambiaría la temperatura ideal con la aclimatación. Como Profe, sí, digamos. Como hay una pendiente aquí y acá, estos animales se aclimatan y son capaces de cambiar las tolerancias. Y eso genera diferentes polígonos, formas y áreas de los polígonos de tolerancia que están asociados a los climas en donde estos animales viven. Dígame. yo he visto lo de los polígonos que solo, o sea, entendí eso de la idea de que cuando se hacen como mejores para el calor, se hacen peores para el frío. Claro. Como que todos los polígonos que he visto tienen esa forma de ese gráfico, pero si hiciera un experimento al revés y lo aclimatara al frío, también serían como más malos para el calor. Sí, po, aquí mismo se ve eso, po. Mira, si yo me aclimato a 9 grados, perdón, si yo me aclimato a 30 grados Celsius, mi temperatura letal máxima es 38 y la temperatura letal mínima es 9, ¿ok? Si yo me aclimato a 15 grados Celsius, mi temperatura letal máxima es más o menos 32 y la temperatura letal mínima es más o menos 3. ¿Te fijas? Baja por aquí y cambia por acá. Ya. ¿Y la zona termoneutral no cambia? No, acá no hay zona termoneutral porque estos son animales ectotermos. Ah, ya, pero en el caso de que fuera un endotermo, En el caso que fuera un endotermo, por eh, ejemplo, la mona que así que trabajaba con ratones y veía estos polígonos termorregulatorios. sí, puede cambiar la zona termoneutral en un endotermo. Ya. Lo que pasa es que trabajos en polígonos de tolerancia en endotermos son menos comunes. Yo creo que esos trabajos de las monas son más bien pioneros. Entonces no hay mucho de eso. No como para hacer un patrón, como ocurre aquí y aquí, ¿te fijas? Pero básicamente eso. Sí, en el fondo es razonable, porque piensen en la membrana. Si yo estoy aclimatado a una temperatura alta, de 30 grados Celsius, tolero temperaturas muy altas de cerca de 40 grados, porque tengo la membrana con una estructura muy fluida a esa temperatura. Pero si rápidamente lo someto a una temperatura fría, esa membrana no va a responder a esta temperatura, ¿cierto? Entonces va solo a responder a 9 grados Celsius. Si le baja un poquito, el animal se muere. En el fondo es eso. De nuevo, si yo me aclimato para una condición particular, ¿se acuerdan de la primera clase? No sé dónde tengo la primera clase. Pero, ¿se acuerdan que había una gráfica que yo les ponía el desempeño biológico cambiaba cuando un organismo lo cambiaba de ambiente, pero después por aclimatación se iba nivelando eso? Entonces, ese desempeño biológico puede ser medido a través de la temperatura letal. Si yo me aclimato a un ambiente cálido, me desaclimato a un ambiente frío. Y eso es lo que hace que estas rectas vayan en paralelo. Si lo que le pasara a la temperatura letal inferior fuera independiente de la aclimatación a la temperatura, esto tendría una forma así. Así, así y así. ¿Me siguen? Entonces el animal podría aclimatarse a la temperatura, a temperaturas altas y no le pasaría nada con las temperaturas mínimas. Sería una pendiente cero, estaría por aquí. Pero no ocurre eso. Los animales aumentan su desempeño al calor, pero a expensas de disminuir el desempeño al frío. Este aumento en las temperaturas letales inferiores se refiere a disminuir el desempeño en el frío. ¿Me siguen?
Ok. Eso, básicamente. Ya son las 12:30. No sé si están cansados, no hicimos ni recreo. Entonces, aquí está el resumen de lo que vimos hoy. Si no hay más dudas, entonces, ustedes se van a descansar y yo me pongo a grabarles su bendito video para la próxima clase. No, sí. Con mucho cariño. ¿Estamos? Gracias, profe. Ya. Ya, profe. Si no hay más preguntas, nos despedimos y se van. Si alguien tiene preguntas antes que se despidan todos, me la puede hacer, no hay problema. Puede quedarme aquí hasta que arranquen.